Y ahora es tiempo de semblanzas. Como ya lo venimos haciendo domingos atrás, vamos a iniciar hoy otro de los documentales conseguidos a instancias del Centro de Comercio de la Cinemateca del Instituto Goethe. Esta vez tenemos para ofrecerles la historia del cero, que tiene también que ver un poco con la historia de la computadora para aquellos amantes de la informática, ya que el cero es en definitiva el lenguaje de la computadora. La historia del cero es la historia del cálculo y de la informática. La historia del cero es también la historia de las calculadoras mecánicas y de los ordenadores electrónicos. Y los cuestionarios evaluados mediante computadora, cada día más utilizados porque basta con responder sí o no, están relacionados con el cero. Los robots industriales nos ayudan o nos perjudican. Realizan trabajos complicados con mayor rapidez y efectividad que el hombre, pero ponen en peligro nuestros puestos de trabajo. El soldador es sustituido por la máquina. Hubo tiempos en los que el hombre disfrutaba despreocupadamente de la vida, como los monos de la selva. No tenía que calcular y desconocía las 4 reglas. Ni siquiera sabía contar. Yo, tú y los demás, o 1, 2 y muchos era todo lo que necesitaba saber. El hombre tuvo que aprender a contar cuando inició los intercambios comerciales, el trueque. Cuando hubo de cambiar, por ejemplo, 15 zanahorias por 10 choclos. Y cuando los dedos ya no bastaron para contar, tuvo que buscar la forma de anotar los números. La tarja, con sus muescas, fue, por así decirlo, el primer banco de datos. Este procedimiento sigue utilizándose en nuestros días. Los trazos indican el número de bebidas. Bueno, pero no bastan para calcular, por ejemplo, los sillares de una pirámide o los bloques de piedra de una estatua. Los egipcios inventaron 7 signos para designar toda clase de números. Un signo para el 1, otro para el 10 y otros 2 para 100 y 1000. Un signo para 10.000, otro para 100.000 y otro para 1.000.000. Con estos signos los egipcios podían designar todos los números que empleaban en sus operaciones de cálculo. Y los egipcios operaban con números muy altos. En la construcción de la pirámide de Keops se utilizaron 2.300.000 sillares. Los romanos solucionaron también las más difíciles tareas arquitectónicas, pese al complicado sistema de notación de aquella época. Los problemas de estática se resolvían recurriendo a valores empíricos. No obstante, el cálculo del número de sillares de un edificio suponía un esfuerzo considerable. Necesitaban una computadora, del inglés computer. La computadora de los romanos se llamaba ábaco y era un tablero o bastidor sobre el que se desplazaban piedras o bolas. Este aparato de calcular fue inventado en Asia hace más de 5.000 años y sigue utilizándose en China y Japón. El ábaco en realidad es un banco de datos que simplifica el cálculo. Ahora bien, en manos de un experto, trabaja con mayor rapidez que una calculadora electrónica de bolsillo. El gran paso hacia adelante en la historia del cálculo fue la notación indo-arábica, que es la que empleamos en nuestros días. En el siglo XVI, el matemático alemán Adam Riese escribió varios manuales de cálculo y difundió los 10 signos por Europa Central. Las cifras arábigas simplificaron notablemente las operaciones de cálculo.
Para Blaise Pascal, genio universal y contemporáneo de Adam Riese, el cálculo manual era demasiado complicado. El precoz matemático francés construyó una máquina de calcular que utilizaba en la oficina de su padre. La pereza ha engendrado no pocas invenciones. La idea de construir máquinas de calcular inspiró numerosas versiones y modelos, cada vez más complicados, que servían únicamente para sumar y restar. La máquina de sumar de Pascal data de 1642. En los años 50 de nuestro siglo seguían fabricándose calculadoras basadas en el mismo principio. En 1671, el matemático y filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz inventó una máquina que, además de sumar y restar, multiplicaba, dividía y extraía raíces cuadradas. El sistema que empleaba para multiplicar era similar al que utilizan las modernas instalaciones de proceso de datos. Para multiplicar 243.688 por 33.412, sumaba 243.688 33.412 veces. Las computadoras que dirigieron la nave espacial Apolo hacia la Luna funcionaban de la misma forma que la máquina de calcular de Gottfried Wilhelm Leibniz, pero eran mucho más rápidas. El gran descubrimiento de Leibniz fue fruto de la necesidad. Una calculadora que operara con los 10 signos del sistema decimal hubiera resultado demasiado complicada. Leibniz inventó un método más sencillo, el sistema dual o binario. Con 2 signos, el 1 y el 0, pueden escribirse todos los números. Un idioma puede describirse también con solo 2 signos, con el alfabeto Morse, por ejemplo. Corto, largo o punto raya permiten codificar todas las letras. El alfabeto Morse sigue utilizándose en las transmisiones radiofónicas y sus signos elementales se emiten con menos perturbaciones que el lenguaje hablado. Las frases, antes de ser radiadas, han de traducirse al Morse. Las respuestas son transcritas al lenguaje normal. Arribamos a Hamburgo hoy 20 horas, por ejemplo. Las máquinas de calcular funcionan de forma similar. Los números se traducen a una notación elaborable por la máquina. 0 y 1. En las tarjetas perforadas, una perforación significa 1 y ninguna perforación 0. Así pues, el misterioso lenguaje de las computadoras es una especie de alfabeto Morse aplicado a las máquinas de calcular. El paso siguiente en la historia del 0 y del 1 nos lleva a la era de los cerebros electrónicos. En los años 40 y 50 se elogiaron calurosamente las prestaciones de los centros de cálculo que resolvían en pocas horas problemas que hubieran supuesto años de trabajo a centenares de matemáticos. ¿Cómo surgieron las calculadoras electrónicas? Surgieron por la sencilla razón de que el 0 y el 1 pueden representarse eléctricamente. La lámpara encendida significa 1 y la lámpara apagada 0. La primera calculadora programada fue creada por Konrad Zuse. La Z3, construida en 1941, se exhibe actualmente en el Museo Alemán de Múnich. En esta máquina el 0 y el 1 eran representados electromecánicamente mediante relés. La invención de la lámpara electrónica permitió elaborar electrónicamente el 0 y el 1. Las nuevas calculadoras fueron llamadas cerebros electrónicos. En los Estados Unidos adquirieron gigantescas dimensiones. Más de 18.000 lámparas instaladas en una superficie equivalente a la de una casa unifamiliar. Con esta máquina se calcularon las órbitas lunares. No obstante, lo de cerebro electrónico tampoco resultaba demasiado correcto. ¿Qué clase de cerebro era ese, con una memoria compuesta por unas cuantas tarjetas perforadas y un vocabulario reducido al sí y al no?
las lámparas no tardaron en desaparecer. Los transistores eran componentes electrónicos más pequeños que las lámparas, generaban menos calor y elaboraban perfectamente el 1 y el 0. Los circuitos integrados constituyen el nivel técnico más avanzado. Son más pequeños que los transistores y pueden elaborar muchos más unos y ceros. Las modernas computadoras de oficina son más pequeñas que los ordenadores de hace unos años y, a pesar de ello, más potentes. En la práctica todo es más rápido y los problemas resultan algo más complicados. En este banco, por ejemplo, la computadora ha de simplificar la contabilidad. Los especialistas tienen que ponerse de acuerdo sobre lo que debe hacer en concreto la máquina. Da ist jetzt ein Feld, in dem gekennzeichnet ist, ob jetzt Nachträge kommen. Und falls keine Nachträge da sind, dann ist das okay, das ist der Normalfall, den wir dann haben. Una vez decidido, se inicia el trabajo de los programadores. Was müssen wir hier machen? Wir müssen also davon ausgehen, dass in diesem Fall die Druckausgabe wesentlich länger dauert als bei einer normalen Verarbeitung. Das heißt, wir müssen den... Los programadores han de elaborar un plan de trabajo para el ordenador, un programa. Um das kenntlich zu machen. Ja, ich schreibe das mal auf. Display-Anzeige für Bediener. Este programa se traduce a un lenguaje procesable por la computadora y se introduce. El ordenador es capaz de memorizar estas instrucciones. En otros tiempos se utilizaban tarjetas perforadas y cintas magnéticas. Hoy día, las instrucciones se almacenan en discos flexibles. Programar es un trabajo lento y complicado. Por eso hay programas capaces de elaborar un nuevo programa. El programador se limita a responder las preguntas formuladas por la computadora. Y como los ordenadores solo comprenden las respuestas sencillas, hay que reducirlas a sí o no. Sí o no equivalen al 1 o al 0, los únicos signos procesables por un ordenador electrónico. Los programas, almacenados en discos magnéticos, indican a la computadora las operaciones que debe realizar. Por ejemplo, cuenta el dinero que tiene el señor García en su libreta de ahorro y calcula los intereses. Desde sus escritorios, los empleados de una oficina moderna pueden introducir nuevos datos en la instalación o solicitarle directamente las informaciones elaboradas. También es posible establecer contacto telefónico con el ordenador central. Si está en Hannover, por ejemplo, los pequeños ordenadores ubicados en otras ciudades pueden conectarse con él a través de las líneas telefónicas normales. Este proceso de datos descentralizado se utiliza en el seno de una empresa o enlaza diversas sucursales con la sede social. Las cajas de los modernos supermercados registran con el escáner los artículos vendidos. El escáner es un aparato que lee el código de barras impreso en el envase. Un rayo láser explora el envase, reconoce el producto, consulta el precio en la memoria del disco de la computadora y lo indica para que el cliente pueda controlar la operación. Al mismo tiempo, la caja comunica a la computadora los productos vendidos. Cuando se agotan las existencias, la computadora ordena reponerlas. Por ejemplo, faltan macarrones. De este modo, el suministro de mercadería se planifica con mucha más exactitud y se ahorran tiempo y costos. El desarrollo técnico se hace más rápido y se racionaliza el trabajo.
La informática crea también nuevos problemas al personal especializado. Los puestos de trabajo con pantalla incorporada cansan la vista. Los monitores en blanco y negro mitigarán a corto plazo este inconveniente. En los laboratorios de los fabricantes de computadoras surgen nuevas pantallas, cada vez mejores, que facilitan la lectura de las informaciones elaboradas. El color contribuye a realzar gráficos y estadísticas. La industria perfecciona también los puestos de trabajo para reducir al mínimo las repercusiones de una posición forzada mantenida durante largas horas. Muchas mecanógrafas se ven afectadas por un continuo dolor de espaldas. Un pequeño apoyo y un teclado plano suelen producir buenos efectos. Los brazos descansan y se evitan tensiones musculares. Los investigadores trabajan de cara al futuro. Las manos relajadas miran hacia adentro. Pero para escribir hay que girarlas hacia afuera. Se trata en realidad de un esfuerzo superfluo. Sería mejor disponer así el teclado. Si nos fijamos en la posición natural de las manos, veremos enseguida que esta posición tampoco es óptima. La más favorable y menos fatigosa es la que nos brinda este sistema. Antes de ponerla en práctica, habrá que contar con la avenencia de los fabricantes. La moderna técnica de semiconductores permite fabricar robots industriales que aseguran la competitividad de las empresas. Al mismo tiempo, estas máquinas asumen los trabajos más pesados. Los robots hacen más llevadera la labor del obrero, pero ponen en peligro los puestos de trabajo. Es una de las contradicciones de la sociedad industrial. Sin moderna tecnología, las empresas no pueden mantener sus posiciones en el mercado mundial. La competencia es demasiado fuerte. Por otra parte, la continua utilización y propagación de las computadoras racionaliza enormemente la producción. Se reducen los puestos de trabajo y las máquinas van asumiendo tareas cada vez más especializadas. La mano de obra humana es sustituible. Se evidencia el conflicto y no es probable que los países industrializados consigan superarlo a corto plazo. Este hombre sufrió un accidente de moto, se fracturó una vértebra cervical y quedó paralizado de brazos y piernas. Puede hablar y pensar, pero no volverá a andar en toda su vida. Y sin embargo, sigue ejerciendo su trabajo de gerente en una empresa gracias a una computadora gobernable con un leve movimiento de cabeza. La cabeza acciona un mando que desplaza un punto luminoso sobre la pantalla. El enfermo lleva el punto luminoso a una determinada posición y lo utiliza para encender la luz o el televisor. On dit aussi que le gouvernement est à la recherche d'un langage social qui ne l'a point trouvé. Est-ce que c'est votre avis? Le langage social, il est là. Il est dans l'effort de milliers et de milliers de gens. También puede conectar o desconectar el ventilador, poner en marcha un aparato que le facilita la lectura o solicitar ayuda. La tecla accionada con la cabeza le permite incluso escribir cartas por medio de una impresora.
La computadora puede memorizar libros enteros. El paciente selecciona lectura y lee en la pantalla. El salario del miedo, por ejemplo, u otros textos. Teóricamente, la componedora automática de una imprenta puede transferir directamente las nuevas publicaciones a la memoria magnética de la computadora del hospital. Y finalmente, la computadora le permite también hablar por teléfono. El profesor Maté, iniciador de este sistema, cree firmemente que la computadora está destinada a jugar un papel muy importante en la reinserción social del enfermo. Aunque no pueda volver a andar, el asiduo entrenamiento con la instalación tal vez le permita volver a mover un brazo y una mano y utilizar una silla electrónica de ruedas. La computadora del hospital es de fabricación alemana. El único ejemplar disponible está instalado en el Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de Nantes, en Francia. Tu passes me voir quand? Eh bien, je vais remonter vendredi. Vendredi, oui. Tu arrives. La mayoría de los viajeros ignora que las computadoras van incorporándose paulatinamente a los sistemas de transportes. En el despacho de boletos, por ejemplo. Las máquinas facilitan el trabajo de los empleados y les permiten atender mejor a los viajeros. La computadora proporciona todo tipo de informaciones. Viajar vuelve a ser un placer. Bahnsteig 3. 298 Schilling. A veces uno quiere sacar dinero del banco y se encuentra con que ya ha cerrado. El cajero automático resuelve rápidamente el problema. Con una tarjeta de crédito y un número codificado, la máquina expendedora entrega la cantidad solicitada. La computadora retira automáticamente dicha suma de la cuenta corriente del cliente. El acondicionamiento de aire y la iluminación de este edificio van gobernados mediante computadora. El ordenador ha reducido los gastos de calefacción a la mitad y se encarga de regular las bombas térmicas, la ventilación y la luz. Y en caso de avería, avisa de inmediato al portero. Al finalizar la jornada, el ordenador, muy consciente de su deber, apaga todas las luces, menos la de este empleado que acaba de explicarle, mediante pulsadores, su firme voluntad de quedarse a trabajar una hora más. El milagro de las computadoras y el 0 y el 1 se lo debemos a Herr Gottfried Wilhelm Leibniz, que se admiraría, sin lugar a dudas, al ver que seguimos utilizando códigos de rayas de la edad de piedra. Aquí, el mozo traduce el código de rayas al código decimal y acciona la caja registradora. La caja traduce el código decimal al código binario, calcula y vuelve a servirse del código decimal para expresar el importe de la cuenta. Al mismo tiempo, se encarga de la contabilidad y señala el agotamiento de las existencias. No puede ser más sencillo. El matemático alemán inventó el sistema sin saber probablemente hasta dónde iba a llevarnos.